La parte de equilibrio redox tiene muchas variantes de poder realizar cálculos, este, pero sobre todo el primer paso, digamos, lo primero que debemos tener en cuenta es la característica de lo que se denomina reacciones espontáneas. Cómo determinar la espontaneidad o no de una reacción que serán dados por el criterio de la variación de energía libre sea menor que cero o que el E0, que es el potencial de la reacción que estamos considerando, sea mayor que cero. Pero si mezclamos sustancias, puede haber más de una reacción posible. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es esa reacción? Bueno, el criterio de espontaneidad es el que nos puede ayudar a tomar esa decisión. Por ejemplo, si se mezclan sulfato ferroso y agua oxigenada, uno podría decir qué reacción redox ocurre cuando mezclamos estas dos especies. Porque saben bien que el hierro 2 se puede oxidar a hierro 3 o puede reducirse a hierro 0, o sea, las dos opciones pueden pasarle. Si este se oxida, ¿qué va a pasar con el agua oxigenada? ¿Sí? Acá está el análisis. Si hierro 2 se oxida a hierro 3, el agua oxigenada deberá reducirse. Y si el hierro 2 se reduce a hierro 0, esto, ¿qué va a pasar con el agua oxigenada? Se deberá oxidar. No pueden ocurrir las dos cosas iguales. Entonces vamos a ver el caso 1. Si hierro 2 se oxida a hierro 3, en tabla tiene este valor de potencial, menos 0,771 volt, que está dado vuelta, porque en la tabla que encuentran el potencial redox de hierro 3 a hierro 2, entonces le cambié el signo porque está dada vuelta. Entonces esta es la oxidación, y la reducción es el agua oxigenada, que pasa el oxígeno de menos 1 acá en el peróxido a menos 2 en el agua. Este sí es una reducción, como está en la tabla, y figura acá. Acá me faltó poner, miren, más un electrón me faltó poner acá, no me di cuenta. Por eso está multiplicado por 2, para que la cantidad de electrones perdidos y ganados sea la misma, digamos, ¿no? Entonces, cuando sumamos estas dos ecuaciones, obtenemos una ecuación global entre la oxidación de hierro 2 a hierro 3 y la reducción a oxígeno de agua. Esto me da este valor, 1,005 volts. ¿Qué pasa si analizamos el caso 2, donde hierro 2 se reduzca? El potencial de reducción vale esto, ¿sí? Se encuentra en las tablas, menos 0,44 volts. Y el agua oxigenada se oxidaría a oxígeno. El potencial vale esto. Bien, está con el signo cambiado porque en las tablas tenemos el potencial de reducción de oxígeno a peróxido de hidrógeno. Cuando sumamos nos da este valor, menos 1,122 volts. Por lo tanto, podemos concluir que para el caso 1 tenemos un valor de 1,005 volts y como el E0 es mayor que 0, la reacción es espontánea. Y en el caso 2, el valor del E0 de la reacción que planteamos vale menos 1,122 volts. No es espontánea. Como recién dijimos, el criterio de espontaneidad se refiere a que el E0 sea mayor que 0 o que el delta G0 sea menor que 0, porque esta es la expresión de delta G0, menos n por f por E0. O sea que cuando esto es positivo, esto es negativo, por el menos acá adelante, y si esto es negativo, esto es positivo. Son cualquiera de las dos formas de poder establecer ese criterio. Veamos qué pasa ahora de cómo se pueden calcular potenciales que no nos aparecen en las tablas de reducción que encontramos en los libros. Por ejemplo, podemos encontrar este valor, que es el potencial de reducción de mercurio 2 a mercurio 1, que vale 0,905, y esto que es el potencial de reducción de mercurio 1 a mercurio 0, que vale 0,799 volts. Escribimos ambas semireacciones. Esta es la semireacción de reducción de mercurio 2 a mercurio 1. Acá una aclaración. El mercurio más 1 no se encuentra como una especie solitaria individual, sino que se asocian de a dos iones mercurio 1. Se forma un dímero, por eso la carga es 2 más, pero es para dos iones mercurio. Esta es la ecuación de reducción de mercurio 2 a mercurio 1. Y esta es la ecuación de reducción de mercurio 1 a mercurio 0, que nuevamente mercurio 1 fue puesto como un dímero. Entonces son 2 electrones a 2 mercurio 0. Tenemos que garantizar el balance de átomos y el balance de carga. Nos pide que calculemos cuánto vale el E0 de mercurio 2 a mercurio 0. Bien, porque ese no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos estas dos ecuaciones. Fíjense, de mercurio 2 a mercurio 1, que es esta que está acá, y de mercurio 1 a mercurio 2, que es esta ecuación que está acá, y la sumamos. Nos quedan 4 electrones, el ion mercurioso de estar en producto y estar en reactivo se cancela,
más 4, me queda 2 iones mercúricos más 4 electrones, que me da 2 de mercurio 0. O sea, ¿qué es la ecuación de mercurio 2 a mercurio 0? Que es la que estoy buscando, que es esta, ¿está bien? Nada más que la cantidad de electrones es distinta, digamos, porque hay el doble de moles. Pero el potencial de reducción que yo voy a calcular es una propiedad intensiva, no depende de que esté todo multiplicado por 2 o por 4. ¿Bien? Me sirve, digamos, simplemente con que sea de más 2 a 0. Ahora la energía libre sí es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de electrones. Entonces cuando la escriba voy a tener que involucrar la cantidad de electrones. La energía libre, por ser una función de estado, depende del estado en el que se encuentra, del estado inicial y el estado final, no de la trayectoria. Por lo tanto, si yo sumo la energía libre de la ecuación 1 más la ecuación 2, me va a dar la energía libre de la ecuación 3, como está escrito acá abajo. Vamos a ver eso cómo es. El delta G01 es menos 2 por F por L0 de esta reacción, de mercurio 2 a mercurio 1. El delta G02 es menos 2 por F por L0 de mercurio 1 a mercurio 0. Y el delta G03 a qué va a ser igual a menos 4 por L0 de mercurio 2 a mercurio 0. Acá están escritos todos los valores de los delta G. Delta G01, delta G02 y delta G03. Vamos a ver esa suma, qué es lo que me da. Acá está delta G03, delta G01 y delta G02. ¿Bien? Si se divide todo por menos 2F, fíjense, se cancela menos 2F, de acá, ¿qué le va a pasar? Va a desaparecer este menos 2F y este menos 2F. Y acá cuando divido por menos 2F, acá me va a quedar solamente un 2. El signo menos con menos se va, me queda 12,0. ¿Bien? Este 2, entonces, ¿qué me queda acá? Me queda el E0 de mercurio 2 a mercurio 0, que es lo que estoy buscando, y este 2 lo pasamos del otro lado dividiendo. ¿Bien? Acá pasamos el 2S, que acá está. Bien, entonces me queda el E0 de mercurio 2 a mercurio 1, más, porque este era, dividí por menos 2F, más el E0 de mercurio 1 a mercurio 0. Esto, si hacemos las cuentas, me da que este es el valor que se obtiene. ¿Bien? Vamos a borrar esos dibujos y pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, recuerdo simplemente que este valor de mercurio 2 a mercurio 0 es el que estamos buscando y no importa, digamos, que esta es nuestra ecuación, que acá esté multiplicado por 2 porque es una propiedad intensiva el E0. Vamos a ver otro ejemplo distinto de cómo se puede calcular, digamos, porque no vayan a creer que este E0 que se obtiene es el promedio siempre, no, esto depende, esto es variable, van a ver que podemos tener otro ejemplo donde esto sea completamente distinto. Por ejemplo, tenemos datos que son el E0 de cobre 2 a cobre 1. Y por otro lado, tenemos otro dato, que esto está en tabla, de cobre más 2 a cobre 0, está en tabla, es conocido, y otro que es de cobre 2 a cobre 1, que vale este valor. Y dice, ¿cómo vamos a hacer para calcular el potencial de cobre más 1 a cobre 0? Que no está acá, porque tenemos de cobre 2 a cobre 0 y de cobre 2 a cobre 1, no de cobre 1 a cobre 0. Entonces yo tengo que armar con estos datos que tengo como un pequeño rompecabezas que me permita ver cómo hago para calcular lo que me piden. Fíjense, como yo quiero que cobre 0 esté en los productos, porque es de cobre más 1 electrón a cobre 0, ¿bien? ¿Qué hago? Cobre más 2 electrones a cobre 0. O sea, puse esta que está acá, la escribí para que me quede cobre 0 en los productos. Ahora, esta otra que está acá, yo quiero que cobre 1 esté en los reactivos, porque es de cobre 1 a cobre 0. Entonces la escribo, pero dada vuelta. ¿Bien? De cobre más 1 a cobre más 2, más 1 electrón. Cuando sumamos, ¿qué va a pasar? Se cancelan cobre 2 con cobre 2, ¿sí? Cobre más 2 y cobre más 2. Y me queda 2 electrones de acá, 2 electrones acá, 1 electrón acá. Se cancelan, me queda un solo electrón. Entonces me queda cobre más 1 electrón a dar cobre 0, porque todo lo otro se me simplificó. ¿Qué es lo que estoy buscando? Bien, el E0 de esta reacción. Delta G03, ¿a qué es igual? Delta G01 más delta G02. ¿Cuánto vale delta G03? Menos 1 por F por el potencial de cobre 1 a cobre 0, que es esto que está acá, esta reacción, digamos. Delta G01, ¿cuánto vale? Menos 2F por L0 de cobre más 2 a cobre 0. Y delta G02, ¿cuánto vale? Menos 1, porque hay un electrón, por F por L0 de cobre 1 a cobre 2. O
sea, estoy poniendo el potencial de la reacción que corresponde. Si no es el dato que yo tengo, porque el dato que me dan acá es de cobre 2 a cobre 1, le cambio el signo cuando lo reemplace, ¿bien? Entonces, si dividimos todo por menos 1F, todo esto por menos 1F, fíjense qué pasa. Menos 1F se cancela. Menos 1F se cancela el menos y la F me queda el 2. Y menos 1F que me queda más el E0 este. Por lo tanto, me queda que el E0 de cobre más 1 a cobre 0 es 2 veces el E0 de cobre 2 a cobre 0 más el E0 de cobre más 1 a cobre más 2. Reemplazamos los valores que corresponden, hacemos las cuentas y me da que este valor vale 0,500. ¿Bien? Esta es otra cuestión, digo. Entonces vimos cómo saber cuando una reacción ocurre, cuál es la reacción que ocurre, cómo calcular potenciales que no están en tabla, y también vamos a ver un caso particular de cómo se pueden calcular constantes a partir de una mezcla de reacciones y constantes. Para eso vamos a utilizar la versión que nosotros vimos de delta G0 es esta, que es menos n por f por E01, digamos, para la parte electroquímica, digamos, la variante de energía libre. Pero la energía libre, cuando tenemos equilibrio, también se puede escribir de esta manera, ¿sí? La relación que tiene que ver con las especies químicas que se encuentran en equilibrio. Delta G0 es menos RT por el logaritmo natural de la constante involucrada en la reacción para la cual estamos poniendo el delta G0. Miren, ¿cómo calcular el KPS, por ejemplo, a partir de este potencial? Cloruro de plata a plata cero. Tenemos como dato siempre este que está en tabla, ¿sí? Que el E0 de plata más a plata cero vale 0,799 volt o 0,800 volt, como aparece en algunas tablas, ¿no? Entonces, con este dato y con este dato, ¿qué tendríamos que hacer? Las combinamos para tratar de encontrar lo que nos piden, el KPS de cloruro de plata. Vamos a ver, miren. Cloruro de plata sólido, que es este dato que me dan acá, a plata cero, gana un electrón. ¿Y qué me queda? Plata cero más cloruros. Este delta G0, ¿cuánto vale? Menos N por F por el E0 de cloruro de plata a plata cero. Por otro lado, esta ecuación química que me dan de plata más a plata cero, la voy a dar vuelta. ¿Por qué? Porque quiero que se me cancele plata cero y que me aparezcan los iones plata en los productos. Entonces me lo doy vuelta y me queda plata cero que se oxida a plata más un electrón. Este delta G02 vale menos N por F por el E0, de plata cero a plata más. Pongo el E0 nuevamente de la reacción que escribí. Y la suma de esto, ¿qué me pasa? Se me cancela plata cero con plata cero y me queda cloruro de plata, un electrón se me canceló con un electrón para dar iones plata más iones cloruro. O sea que me quedó la ecuación que denominamos KPS, la constante de producto de solubilidad. Por lo tanto, delta G03 lo podemos escribir de esta manera, menos RT, logaritmo natural de KPS. Que delta G03 acá va a ser igual a la suma de esos delta G0. Por lo tanto, vamos a sumar delta G03 menos RT logaritmo natural de KPS. Delta G01 menos N por F por el E0 de cloruro de plata, plata 0. Y esto es más, menos, ¿sí? El delta G02 que es menos N por F por el E0 de plata 0 a plata más. Como escribí la reacción. Si dividimos todo por menos 1F, el menos con el menos se hace más, y me queda RT sobre F, menos NF se va porque acá N vale 1, y acá N también vale 1, entonces me queda L0. Viene una operación matemática sencilla, N vale 1 en todas las reacciones. R, T y F son datos, pero esto una vez que lo hacemos, digamos, lo que vale R, lo que vale T, lo que vale F, multiplicado por 2,303, que es el paso del logaritmo neperiano o natural al logaritmo decimal, porque esta es la forma en que se acostumbra a escribirlo, ¿está bien? Entonces lo van a encontrar así montones de veces. Son modismos y costumbres que hay. Si uno quisiera reemplazar todo esto y operar con logaritmo natural, lo puede hacer, le va a dar lo mismo. Pero estamos acostumbrados a trabajar con la ecuación de Nernst, donde todo este producto, toda esta operación matemática de transformar esto a logaritmo decimal, nos da 0,059 o 0,0591, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras lo pueden encontrar. Entonces esto me facilita, de estar reemplazando todos estos números, acordándome o buscándolo. Yo ya sé que vale esto, entonces trato de llevarlo a esa forma matemática para que me resulte simple en los cálculos. Estos valores los conozco porque son datos, así que los podemos reemplazar acá
y calculamos el KPS. El KPS que va a ser igual, digamos, ¿sí? Este valor que está multiplicando acá va a pasar dividiendo a esto, ¿sí? Yo hago esta cuenta y paso, me dio menos 0,577. El 0,0591 lo pasé dividiendo. Entonces ahora que me queda el KPS que va a ser igual. 10 elevado al valor que me dio esta cuenta, porque la potencia de base 10 es la inversa del logaritmo. Y me queda que el KPS vale 1,73 por 10 a la menos 10. Y esto fue todo para esta cuestión.